Bueno, Ujú. entonces bienvenida, Geru Aparicio Aviña, una alegría tenerte acá con nosotras y con nosotros. Quiero comentarles que Geru, en su sencillez, tiene una grandísima trayectoria en la temática y me gustaría compartir un poco con ustedes la extracción que hicimos de su currículum para que vean con quiénes estamos hoy, ¿no? Ella es defensora de derechos humanos, es feminista, es psicóloga clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, magíster en derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ujú. Ha ostentado los cargos de directora general para una vida libre de violencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y es integrante especialista para la elaboración de la Cartilla de los Derechos Humanos de las Mujeres, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ahora en el Do- 2025. en También los, es subdirectora de vinculación interinstitucional en la Fiscalía General de la República, subdirectora del Centro de Investigación y Apoyo Operativo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, responsable de la atención a hombres detenidos por violencia de género y generaciones, peritajes y grupos de reeducación, fundadora de la consultoría Resarcire, Gobernanza en Derechos Humanos y Género. Ha desarrollado el peritaje victimológico con perspectiva de género, es investigadora nacional en el grupo interinstitucional y multidisciplinario del mecanismo Alerta de Violencias de Género por Femicidio y por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en México. Ha sido académica para el Ministerio del Interior en la Dirección General de Políticas de Género en el marco de la misión apoyada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo con temas sobre masculinidades, burnout, trauma vicario, en contextos de violencia basada en género para la Intendencia de Montevideo, con abordajes victimológicos para víctimas de violencia basados en género, delitos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, masculinidades, salud mental e igualdad en el ámbito laboral y para el Ministerio de Desarrollo para el cuidado de los equipos. Doctorante en la Facultad de Psicología de la UDELAR, con la investigación, metodología, resarcire, abordaje victimológico para personas que atienden en primer contacto situaciones de violencia basadas en género, buenas prácticas y estrategias en salud mental para afrontar el burnout y el trauma vicario. Es punto focal de la Red de Masculinidades Uruguay de Menengués, presidenta de la Red Global de Mexicanas y Mexicanos en el exterior, capítulo Uruguay. Tiene innumerables publicaciones que también se las vamos a poder dejar tal vez en el chat en algún momento, pero fundamentalmente yo quiero decirte, Geru, que como integrante de RIMA, que también lo sos, estoy muy feliz de tenerte aquí, de dar esta posibilidad a América Latina, porque te están viendo y escuchando desde muchísimos lugares de América Latina. Quiero decirte gracias por compartir la experiencia en el trabajo directo con hombres que ejercen violencia derivados por la justicia. Y también quiero decirte gracias, querida compañera feminista, por tu trabajo ético, tu compromiso constante y tu coherencia en el desafío de estar siempre atenta ante las violencias simbólicas, estructurales que nos atraviesan. Así que muy, muy bienvenida y tenés la palabra. bueno, muchas gracias. Estoy de verdad muy emocionada de la convocatoria y de la oportunidad de que pueda compartir y también compartir también con colegas que hemos transitado desde la Red de Masculinidades Uruguay estos procesos de despatriarcalización. Estoy viendo también que está por acá mi compañera Alice Gobiano de las Constituyentes y la Escuela de Verano Feminista. Entonces, realmente el tema de trabajar con los varones, el tema de las masculinidades, de los men studies, bueno, es de vital importancia. No podemos abordar la violencia de género como un asunto nada más de las mujeres y de las personas de la diversidad y disidencia sexual, ¿no? Es un momento histórico que nos convoca a todas las personas.
Entonces, voy a hacer una pequeña reflexión. La intervención es desde la metodología Resarcire, o sea, para mí la metodología la creé a partir de, de estándares deontológicos para abordar pues todos los desafíos en el acceso a la justicia. Si se fijan, mucho de mi trayectoria es en el acceso a la justicia. ¿Por qué? Pues porque es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Y sí, la imagen es, si regresa el medioevo, yo estoy con las brujas, porque ya hay bastante evidencia, por fortuna, de los femigenocidios históricos y de cómo ahora sí que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Entonces, de ahí los procesos de memoria e historia en las trayectorias también de las personas y de los colectivos y de las organizaciones que trabajamos estos temas y que teníamos el desafío de despatriarcalizarnos. En este sentido, este abordaje va a ser desde una metodología acción-investigación feminista, ¿sí? Y desde un principio feminista, yo les invito primero a prepararnos a abordar el tema desde una lógica feminista. ¿Cuál sería esta? Bueno, les pido por favor que desarticulemos la culpa, ¿sí? Que crea impotencia, ¿sí? Que todo lo que veamos aquí lo veamos con ojos amorosos y compasivos, que forma parte de la despatriarcalización, ¿sí? Entonces, todo lo que se va a presentar tiene un afán de integrar las experiencias y permitirnos ir caminando esta despatriarcalización a nivel regional. O sea, es esa la apuesta de este espacio. Y entonces, como primer hecho y acción política, me voy a permitir presentar a mi compañero Fernando Rodríguez para que nos pueda compartir cómo ha sido el proceso colectivo en la despatriarcalización de la red de masculinidades Uruguay. Posteriormente abordaré los desafíos que tenemos en este momento histórico de trabajar con lo estructural, con lo simbólico, porque lógicamente ya no podemos esperar a que sean los cuerpos de varones desde este, un nivel interseccional los que generan la violencia directa, pero hay otras formas de ejercer violencia. Entonces vamos a hacer esa reflexión, pero no sé, Fer, si andas por ahí. Acá estoy. Bueno, eh, cedo la palabra si puedes compartir un poco de tu trayectoria, Fer, y te agradezco el espacio. Y si nos puedas contar la experiencia a viva voz y colectiva que transitamos en esta acción también de rendición de cuentas hacia nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra y muchas gracias a las compañeras que organizan este webinar y bueno, y que sostienen la red en Argentina. La verdad que estoy admirado del trabajo que han realizado. Bueno, yo les cuento que conocí la temática de masculinidades en el 2010, 2011, que hubo un coloquio de masculinidades acá en Montevideo. Y bueno, prontamente me di cuenta que tenía mucho que ver conmigo, lo que se planteaba, porque empecé a generar síntomas, entre otras cosas, ¿no? Cuando me encontraba con la temática, me involucré, bueno, desde diferentes lugares y coordiné una campaña de paternidad en Menquer, acá en Uruguay, entre el 2013 y el 2019. Me involucré con la facilitación por el modelo CSEBIN de grupos de hombres que ejercían violencia en el marco de la Intendencia de Montevideo, una política pública, eso a través de una OSC que de alguna manera lideraba las propuestas en el tema.
Y de la mano de esas experiencias, bueno, viajé a México en el 2013 y conocí a Jeru en su casa en Ciudad de México. Y desde allí, bueno, hemos entablado un trabajo constante y una amistad también, de vida. Em, Sucedió que hace unos 4 años aproximadamente se me invita a ser punto focal para la red Men Engage de Uruguay. Este, una asignación que fue un poco directa, en esto de hablar de patriarcalización de los modos de ejercer el poder, también en las redes que pretendemos de construirlo. Y bueno, por suerte había una comunidad de unas cuantas personas que pudimos poner como a consulta si estaban de acuerdo con que yo asumiera ese rol. Y lo primero que hicimos en conjunto fue pensar en cómo generar una red horizontal, ¿no? Que se transformara, que reconociera de alguna manera una cierta lógica piramidal que había habido hasta ese momento por alrededor de 10 años, sostenido por una persona que era la que de alguna manera proponía el tema, sostenido por una OSC que era propia y que nucleaba un poco las temáticas, pero que ya era momento de generar algo más horizontal e involucrar a personas que trabajaban de diferentes lugares. En ese tránsito, al mes se me invitó a dejar el rol, lo cual me negué. Este, y después nos pusimos en diálogo con muchas compañeras que empezaron a manifestar que se habían sentido violentadas por parte de este varón que coordinaba esta trayectoria. Hicimos lo que corresponde, empezar a dialogar, empezar a escalar en el sentido de primero ver si podía reconocer algo de esto, después a pedir apoyo, le pedimos apoyo a un colega mexicano muy reconocido para la red de Uruguay, Antonio Ramírez, y hicimos un trabajo de varios meses para tratar de que existiera el reconocimiento de esa violencia de abuso de poder, simbólica, bueno, en otras ocasiones también verbal y económica, hacia varias compañeras. Eso fue generando negativas y lo terminamos escalando a Men Engage en Latinoamérica porque esta persona ocupaba un rol de coordinación latinoamericana, como alterno, pero de coordinación latinoamericana para esta red. Eso generó, bueno, muchos procesos. En forma paralela, yo pude tomar conciencia de violencias que había recibido de otro colega de otro lugar de Latinoamérica. También lo planteé. En esto de que los varones a veces somos víctimas de ciertas violencias, en este caso era sexual, y no lo había podido reconocer. Lo estaba somatizando, pero no lo había podido reconocer hasta ese momento, en que de alguna manera empaticé y generé diálogo con las compañeras y pude reconocerme también víctima, ¿no? En alguna situación. Y bueno, estos procesos fueron transcurriendo con este colega latinoamericano. Se llegó a hacer, después de un proceso largo, de un año y pico, un proceso de justicia restaurativa, de reparación, de círculo de paz, eh, sustentado económicamente por Men Engage, a nivel global y coordinado por una organización que se llama Human Partner, con sede en este caso en Colombia, pero que tiene sede en otros países. Realmente fue un proceso cuidado, fue un proceso saludable, fue una forma de conocer la justicia desde un lugar que yo no la conocía, más que teóricamente, poder vivenciar el proceso de círculo de paz y poder sanar, sentirme restituido de mis derechos, reconocido en el daño y también poder reconocer la implicancia de las demás personas en cómo habían actuado y salir del paradigma culpable-víctima y entrar en un paradigma de somos todos seres humanos, seres humanas que estamos en esta vida para intentar llevarnos lo mejor posible, cuidarnos lo mejor posible y avanzar bueno, en que los derechos de todas las personas sean ejercidos, ¿no? Sean sustantivos. Lamentablemente, el proceso que habíamos planteado a este colega uruguayo, este,
siguió en la negativa y siguió desbordando y seguimos en la escalada del planteo en las vías que son posibles cuando las respuestas institucionales no retornan de una buena manera. Y entonces se empezaron a hacer planteos a nivel de redes sociales inclusive, ¿no? Eso llevó a que yo un poco por el deterioro de todo este esfuerzo de casi 2 años de trabajo, dejara, manifestara que tenía que dejar ese lugar de protagonismo como punto focal de Uruguay para la red Men Engage. Y se decidió democráticamente, esa vez sí, entre todos los que estamos allí presentes e involucrados, en que Geru era la persona indicada para ser punto focal de la red de Uruguay, porque estaba viviendo en Uruguay desde hacía 5 años aproximadamente, y bueno, ella se autodenomina Urumex, así que tiene esa doble nacionalidad y la queremos mucho por acá. Y además bueno, por el currículum, por la experiencia, por quién es como persona, por su ética, por su ser humana. Y esto llevó a que de alguna manera no se estuviera de acuerdo con los planteos que hacíamos a nivel público de toda esta situación que seguía sucediendo. Y en una primera instancia se hizo una propuesta por parte de un colega latinoamericano de que nos retiraran provisoriamente de los círculos de comunicación de la red Men Engage, lo cual yo estuve un año prácticamente por fuera y ahora me permitieron regresar. De hecho, soy punto focal alterno. Pero Geru sigue en esa limitación de sus derechos políticos, y estamos trabajando arduamente, ahora sí, para volver a hacer un encuentro de círculo de paz o de diálogo basado en los derechos humanos para que ella pueda reincorporar todos sus derechos políticos como representante de Uruguay para esa red y de alguna manera que ese proceso nos dé la oportunidad a todas las personas, la gran mayoría hombres, que estamos nucleados a nivel latinoamericano en ese espacio, logremos reconocer que no nos gusta que nos interpelen, logremos reconocer de que seguimos ejerciendo violencia basadas en género a nivel simbólico, que logremos reconocer que nos molesta que una mujer ocupe lugares de poder. Lo digo desde el reconocimiento y desde el reconocimiento del trabajo que debemos hacer para construirnos y para establecer vínculos en igualdad, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora estamos, bueno, tratando de reorganizar desde hace un buen tiempo la red de Masculinidades Uruguay, porque esto generó mucho daño. Hubo mucha gente que ante tanto dolor tomó distancia, por supuesto, se cuidó. Hubo otra gente que no entendió cuál era el conflicto, que pensó que la red era un lugar amable y bueno, donde hacíamos talleres hermosos y nos abrazábamos y nos queríamos. Y cuando empezaron a surgir los conflictos, no pudo sostener, porque un lugar más que pensó que era bueno y era muy violento, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco la síntesis. En este momento, por suerte, tenemos un grupo que se está revinculando muy fuerte, donde estamos tratando de generar esa red horizontal, interinstitucional, interdepartamental. Acá Uruguay se divide por departamentos, que sea realmente nacional, que esté en vínculo con todas las redes internacionales y que nuestro objetivo sea el derecho humano sustantivo de todas las personas y no el ser protagonistas y quienes facturamos por, por algunas capacitaciones que nos convocan, ¿no? Porque ahí es donde se reproduce lo patriarcal, en el poder, en lo económico. Sabemos que el capitalismo y el patriarcado son dos grandes socios. Entonces, bueno, esto de tener la oportunidad de compartir con ustedes, compañeras, y de darle este espacio a Geru para que ejerza su derecho como mujer política en este sentido de lo que estamos trabajando en Uruguay, en México, a nivel latinoamericano y a nivel global. Lo valoramos muchísimo, les agradecemos muchísimo y no sé, Gerú, por ahí cerraría. Sí. Gracias por la oportunidad de compartir esto y a las órdenes para ampliar, para lo que gusten. Acá estamos.
y también para interpelar, porque sigo siendo un hombre criado en el patriarcado y debo seguir teniendo hegemonías que me salen por los poros todos los días, así que a las órdenes para también la interpelación. Bien. Muchas gracias, Fernando, por compartir tu experiencia y sobre todo la intención de ver que todo este movimiento es en clave colectiva, que si bien hay unos rostros, en el caso mío, que salen evidenciados, bueno, tiene que ver con la lógica también de del devenir victimal que vamos a ver posteriormente. Bueno, acá viene, entonces, participar, habitar, decidir, el derecho de las mujeres a estar en todos espacios. Ya en este momento histórico, el que haya grupos hegemónicos, bueno, ya es una obsolescencia, porque si buscamos la igualdad sustantiva, buscamos que todas las personas en sus diversas representaciones políticas tengan esta capacidad de agencia, de ejercer la igualdad sustantiva, porque sabemos que aquellas experiencias que transita una persona en su trayectoria vital no van a ser las mismas. Entonces, el que haya espacios donde sean únicamente de varones o demás, o sea, se pierde la experiencia de ir creando esto que denominamos la justicia de género, que es el preámbulo para la justicia social y a su vez la base para la cultura de la paz. Entonces, si no hay una justicia de género, no hay justicia social y no podemos hablar que tengamos las bases para construir una cultura de la paz. Entonces, ¿por qué no habitamos todos los espacios públicos políticos? Porque todavía hay barreras que se sostienen en mandatos de género, normas sociales, violencias normalizadas y distribuciones desiguales de poder que producen y reproducen la exclusión. Entonces, es como el mecanismo más a priori, es excluir a las personas para que no ejerzan sus derechos. Es una manera de subordinar y forma parte de las violencias simbólicas estructurales. Entonces, vemos que la desigualdad en el acceso, uso, control de los espacios se traduce en menores oportunidades para las mujeres en lo económico, educativo y político, mayor exposición a violencias interseccionales en todo espacio y restricciones para ejercer una vida libre de violencia en todos los ámbitos. Entonces, ese sería más o menos el contexto. Y acá, fíjense, les quiero compartir, pues, cuáles son los espacios donde se viven las violencias simbólicas y vamos a ver que en todo espacio hay una propensión para ejercer la ontología política de la dominación por parte de los varones. ¿Por qué? Porque se crece en un contexto de masculinidad patriarcal. En este momento histórico, colegas, no podemos hablar de que, de menos en la región de América Latina y el Caribe, que estemos libres de haber crecido dentro de un contexto de masculinidad patriarcal. Pero aquí es donde tenemos que hacer el análisis de los privilegios y de las corporalidades. Entonces, no sé si alguien puede ver que en el primer concepto de lo familiar que estoy compartiendo, pues estoy tomando el caso de Jorge Corsi, ¿no? Donde dice, es el primer espacio de socialización y afecto donde se aprenden roles. ¿Sí ven la PowerPoint? Porque aquí me está diciendo Fernando que no lo ve. Sí, sí, se ve bien. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? En Ah, la, ok. en la parte superior, Fer, hay una pestañita que dice reunión y otra pantalla de Jeru. Ah, gracias, Fernando. Ah, ok, bueno, gracias. Nos avisas, Fer. Bueno, entonces quiero contarles una anécdota dolorosa. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba trabajando en la Fiscalía de la Ciudad de México, bueno, hacíamos peritajes para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres desde
la atención a los varones que generaban las violencias. Y en uno de los dictámenes, pues teníamos todas las fuentes bibliográficas, el aparato crítico con las conceptualizaciones en ese momento brillantes de Jorge Corsi. Y fue un evento de mucha tristeza el que los derechos de una mujer víctima de violencia familiar quedaran trastocados. ¿Por qué? Porque la contraparte nos empezó a interpelar que por qué usábamos la bibliografía de un hombre que estaba siendo acusado por abuso sexual en la infancia. Y ahí empezamos en el 2009 con los debates de que si se puede separar el autor de su obra. Y fíjense que ese desafío todavía lo tenemos. Tenemos compañeros que, por supuesto, o sea, académicamente, profesionalmente, hacen unos desarrollos extraordinarios de mucha riqueza y de mucha aportación dogmática conceptual, pero a la hora de la praxis, esta queda lejana o queda sesgada. O sea, me voy a comportar igualitariamente con determinadas personas y de ahí viene el desafío. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a fragmentar y a fracturar la experiencia a partir de lo que cada persona va viviendo en los vínculos si no se hace un análisis integral, ¿sí? De quién está ejerciendo la violencia, quiénes están siendo impactadas, qué grupo social está, qué corporalidades están en el ejercicio de poder, cuáles son sus sesgos, vamos, de privilegio y quiénes son las víctimas, cuáles son los sesgos, cuáles son los estigmas y entonces hacer un análisis integral. Entonces, en esta experiencia que les platico, bueno, nos desestimaron el peritaje y entonces fuimos muy cuidadosos de que, o sea, si vamos a incluir las conceptualizaciones y las creaciones académicas de determinados autores o autoras, pues realmente es saber que esta persona realmente está haciendo praxis de lo que está escribiendo. Entonces, acá les comparto el desafío que nos enfrentamos, donde Jorge Corsi, especialista en violencia familiar, integró una red de pedófilos, ¿no? Fue encarcelado en 2012 por estupro, corrupción de menores, salió en libertad en el 2019. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, acá les pongo, la presentación es para ustedes, así que no se preocupen, pero, o sea, vean lo complejo que fue en su momento histórico y todo el debate si realmente, o sea, si era, no era y cómo, o sea, se actuó a partir de la protección de la esfera de niños, niñas y adolescentes como grupo susceptible a estar en riesgo a partir de un hombre que usó sus saberes, sus conocimientos, ¿para qué? Pues para cometer abuso de poder, ¿sí? Y para ejercer estas violencias que quedan en el ámbito de lo invisible. O sea, la violencia se ejerce obviamente cuando no hay testigos, cuando no hay testigos. Entonces entra esto de los sujetos no cognoscentes. O sea, es la palabra de las víctimas versus la palabra de quien ejerce la violencia. Y entonces, bueno, como ustedes se imaginarán, porque es importante contar con mecanismos de acceso a la justicia, porque si dejamos todo a la creencia, pues va a pesar, pues los mandatos, va a pesar más, ¿cómo se llama? Las cuestiones emocionales si nos perdemos de los marcos de actuación éticas y deontológicas. ¿Qué serían en este caso los marcos éticos y deontológicos? Bueno, les contamos que desde la Red de Masculinidades Uruguay, desde la Red de Cómplices por la Igualdad y de todos los compañeros que integramos la red de MELA, de Men Engage Latinoamérica, pues estamos adheridos a los principios generales, al código de conducta y a los estándares de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos quedamos con las experiencias subjetivas y lo personalísimo, pues muy probablemente estemos respondiendo a condicionamientos corporales de hábitus, diría Bourdieu, ¿sí?
de ejercer desde nuestros privilegios y no poder comprender con H la comprensión de la experiencia de las personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Y acá van a entrar las estigmatizaciones de quien rompe el silencio, pues de que lo vamos a ver en los cautiverios de las mujeres, para que ahora sí se los voy a compartir. Acá hago una reflexión porque es importante la rendición de cuentas. Bueno, ya salió un documento en mayo del 2023 sobre la obligación de los hombres a rendir cuentas en materia de igualdad de género. O sea, no puede ser que quienes nos dedicamos a esto no tengamos una práctica en congruencia y en ética de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo voy a hablar de que hago esto y que promuevo los derechos humanos de las mujeres cuando en la práctica estoy violentando los derechos de una compañera o de compañeras o de compañeras? Entonces, aquí esta observación es donde habla del fenómeno de los falsos aliados, pero porque esto ya se venía presentando con la experiencia de Jorge Corsi, y ya en diversos foros de acceso a la justicia, sobre todo con organismos supranacionales, interpelábamos a las organizaciones de la necesidad de crear un código de ética, de poder distinguir quiénes son los falsos aliados, que son aquellas personas que ya pueden manejar un corpus académico, dogmático, sensacional, venderlo como propio o crearlo como propio, pero sostener ahora sí que unas prácticas poco éticas o poco transparentes, o siguiendo sosteniendo las dinámicas patriarcales. Entonces, bueno, acá se los dejo. ¿Por qué? Porque todavía escucho que, bueno, que no tienen por qué rendir cuentas. No, sí. O sea, tenemos una directriz para que los compañeros rindan cuentas. ¿Por qué? Porque realmente creemos que en este momento histórico, bueno, es esencial esta revisión. Eh, a ver. Entonces, ¿qué es qué pasa con generalmente las personas que rompen el silencio cuando están en una situación de vulneración de derechos humanos? Bueno, ya Marcela Lagarde hablaba de los cautiverios de las mujeres, cómo se coloca a las mujeres que exigen y que rompen el silencio colectivo, ¿sí? Cómo se las encasilla en ciertos cautiverios creados por el sistema patriarcal, justamente para dejarlas y colocarlas en la ontología política de la subordinación. Y entonces vamos a encontrar muchos discursos donde, pues, o sea, hay que atravesar todas estas conceptualizaciones. Miren, yo los veo y yo digo, pues yo ya las voy palomeando, madre esposas, ya, o sea, lo cumplí, locas siempre, presas, pues sí, también, o sea, he sido señalada de ejercer violencia, y no es porque no ejerza violencia, por supuesto que puedo ejercer violencia, pero para eso están los procesos de justicia restaurativa. O sea, por eso se atraviesa todo el proceso y se habilita. Ay, por ahí el micrófono, ¿sí? Putas, mujeres hipersexualizadas o castigadas por ejercer su autonomía sexual, que es parte de los desafíos de este momento histórico, y monjas, mujeres que renuncian voluntaria o forzadamente a la vida afectiva sexual, que es un movimiento que también estamos viendo, cómo hay grupos de mujeres, colectivos de mujeres, que por una legítima defensa ya no se vinculan con varones, ¿no? Entonces, eso da para otro análisis. Entonces, ¿qué nos estamos enfrentando hoy por hoy en este momento histórico? Bueno, a la violencia política. ¿No? La violencia política, ¿qué es la política como un campo de disputa? ¿Qué es y por qué incomoda que las mujeres estén ahí? ¿Por qué? Porque todo muy bien mientras las mujeres son víctimas. Ay, pobrecita, las escuchamos, les damos espacios catárticos. Y una vez que estábamos justamente con la presidenta Claudia Sheinbaum,
estábamos haciendo análisis. ¿Qué es lo que realmente una mujer que vive una situación de violencia necesita? Necesita, sí, espacios de escucha empática, sí, definitivamente sí, sí, pero, o sea, ¿qué es lo que realmente se busca? Que sean respetados y protegidos sus derechos humanos. Y en caso de vulneración, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Entonces, la política no sería solo lo que sucede en los partidos, ¿sí? Que es lo partidista. Es ante todo el espacio donde se disputan los sentidos de lo común, los derechos, las normas, los cuerpos visibles y las vidas que importan. Y en esto va de la mano con, si hay vidas que importan, hay cuerpos que no importan. Entonces podemos seguir con nuestra vida, podemos seguir con nuestras actividades porque hay ciertos cuerpos que no importan. O sea, entonces vamos a escuchar determinados argumentos de que, bueno, violencia siempre ha existido, bueno, mujeres que viven violencia siempre ha habido, niños que matan, genocidio siempre ha habido. Entonces, esta deshumanización tiene que ver por un estancamiento de impotencia, pero, o sea, acá la apuesta es para dejar la impotencia y acceder a la potencia, o sea, ¿qué se puede hacer desde lo personal y lo colectivo para que todas las personas vivan sus derechos en igualdad sustantiva y que no haya un menoscabo o una exclusión? Entonces, la política es práctica cotidiana de poder, está presente en todos nuestros vínculos, disputa por el reconocimiento, quién tiene voz, quién decide, quién es representado y bajo qué condiciones, ¿sí? Escenario de desigualdades estructurales, género, raza, clase, edad, orientación sexual, discapacidad, territorio, marcan el acceso al espacio político. Ajá, lugar de imaginación radical es también donde se inventan nuevas formas de vida, de justicia y de comunidad. Entonces vemos cómo el escrache, la funa emergen como mecanismos de acceso a la justicia cuando no hay mecanismos organizados institucionales, o sea, y cuando se copta el acceso a la justicia para seguir ejerciendo la ontología política de la dominación y de la subordinación. Entonces, las personas de víctimas a defensoras de derechos humanos, ¿por qué? Porque ya estamos en un momento histórico, ahora que va a ser la 16ª conferencia regional de las mujeres en América Latina y del Caribe, pues llevamos transitando 50 años de política pública, que tiene que ver con la igualdad sustantiva. Entonces, poco a poco van emergiendo generaciones donde crecimos a la luz de los derechos humanos, de ejercer los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que va lento, sí? ¿Y qué es lo que va siendo obsoleto? O sea, el trabajo de masculinidades. ¿Por qué? Porque la mayoría de los referentes crecieron dentro de un contexto de masculinidad patriarcal. Y como yo siempre digo, pues nadie está obligado a la despatriarcalización cuando tiene sus derechos humanos, protegidos y respetados, ¿no? El problema es cuando hay otras corporalidades que no los tienen como tal y el mensaje muchas veces es, pues aguántate y te tocó las de perder y pues no, o sea, ya no estamos en ese momento, ya las personas ejercemos los derechos, aunque, aunque moleste e incomoden a quienes ejercen el privilegio y el derecho de vivirlos. Bien, entonces, bueno, entonces la violencia política de género se articula como una tecnología de poder que se articula con otras violencias, la física, la psicológica, la laboral, la social, porque todos los derechos humanos están interconectados. Entonces, acabamos viendo que parte esta sesión de la certeza de que la violencia política de género no es un fenómeno nuevo, sino parte de una genealogía de exclusiones históricas sostenidas por estructuras de poder patriarcal, colonial y clasista.
Y acá les invito a la lectura de Federiche con Calibán y las brujas, donde habla de los femigenocidios de la Edad Media, donde se empezaba a dar este fenómeno, donde las mujeres, pues tenían tierras, ejercían sus saberes, más allá del poder eclesiástico y del Estado, y cómo se generó todo un dispositivo para el femigenocidio y por ende de las epistemologías que se llamamos el epistemicidio de los saberes de las mujeres. Entonces, cómo se castigan nuestras formas y nuestros saberes o quedan subordinados, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención en el chat que cuando se iban a expresar de mí, yo era la señora, pues sí, sí soy señora. O sea, pero yo veía que lo usaban como un peyorativo, como si fuera de menos calidad humana. Y no, como dijo una vez la presidenta, pues sí soy una ama de casa, pero también soy comandante de Fuerzas Supremas. Fue muy criticada porque decían hizo una apología bélica, patriarcal, pero lo que ella expresaba es que, ¿qué tiene que seamos señoras? O sea, sí, o sea, somos señoras, somos mujeres, porque la visión y el enfoque es desde la horizontalidad, donde vamos respetando los saberes, las experiencias. Ese es los feminismos descoloniales apuntalan justamente a cómo los saberes no tienen que ser necesariamente y única y exclusivamente los académicos. Hay muchas formas de participación política, hay muchas formas de ejercer también los derechos. Entonces, bien. Ah, miren, esto fue muy revelador. En 1917, al redactarse en la Constitución, ¿sí? Y se decidió negar a las mujeres los derechos políticos en México en 1917, venía que voten las viejas. Ajá, que voten las viejas. Y todavía la semana pasada tenemos un diputado que dice, los apantalló tanto viejerío, en este concepto peyorativo, ¿no? O sea, cómo las mujeres, que ejercemos nuestros derechos y que empezamos a exigirlos, ¿sí? Con el pleno conocimiento, muchas veces somos denostadas e inclusive en el caso de México tuvimos el lamentable asesinato de la maestra Irma Hernández, una mujer de 64 años que por supuesto conocía sus derechos, por supuesto no se dejó y por supuesto no contó con el cuidado de sus compañeros varones, ajá, dentro del gremio de taxistas y pues fue en desaparición forzada y luego asesinada por este grupo de crimen organizado. Una mujer que decía, pues no tenemos por qué pagar derecho de piso, donde invitaba obviamente a la organización, pero donde podemos hacer el análisis, donde el grupo de varones con lo que ella estaba trabajando, pues eligió guardar silencio. O sea, eligió guardar silencio y prácticamente es una manera metafórica de haber entregado el cuerpo de una mujer madura, ¿sí? Por haber roto el silencio de las violencias estructurales. Fer, ¿andas por ahí? ¿Te acuerdas qué pasó en el voto de la mujer uruguaya? Que también fue bastante paradigmático las expresiones de los diarios. Sí, 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 estoy por acá. Acá la primera vez que votó la mujer en Uruguay no fue cuando eran ciudadanas ya legales, sino que fue por una consulta, por un plebiscito para decidir a dónde iba a pertenecer un pueblo. Y mujeres irrumpieron en 1927 a votar porque querían manifestar su decisión. Eso se conmemora como el primer voto de la mujer en Latinoamérica, pero el resultado de esa votación nunca fue tomado en cuenta, ¿no? Después en el 43, sí, efectivamente se ejerció el voto por primera vez en Uruguay y al día siguiente los matutinos, los diarios de mayor circulación, titulaban La mujer ya votó, ¿qué más puede pedir? Sí. Entonces veamos cómo cuando se reconoce un derecho, parece que todos los derechos vienen en cadena inmediatamente y sabemos que no es así. Y por eso, bueno, por eso todas
las normativas y las declaraciones y los acuerdos internacionales que seguimos hasta el día de la fecha transitando, ¿no? Para que los derechos sean hechos. Gracias, Fer. Entonces, Bueno, y perdón, te sí, sí, agrego de sí, Argentina, por que favor. pudimos hacerlo en el 47, en el primer gobierno de Perón, con Eva Duarte de Perón y el movimiento de mujeres peronistas, 1947, o sea que más o menos estamos ahí, en esa misma línea. Pero Sí, obviamente que era para votar y ser elegidas, eran los sí. dos ejes. Sí, sí, gracias María. Entonces vemos que cada vez que la mujer exige y ejerce derechos, pues trastoca este orden históricamente designado de subordinación. Entonces no está, eh, León, dice, he escuchado el término embrismo para referirse como equivalente a la práctica del machismo. Sí, compañero, esa palabra obviamente viene de un aspecto patriarcal, de una masculinidad patriarcal, ¿no? Esto también no sé si han escuchado en mi casa había un matriarcado y no un patriarcado. O sea, cuando hacemos el análisis, obviamente todo tiene que ver con un mandato patriarcal porque es la estructura. Pero bueno, sí, sí hemos escuchado esas lógicas. Ahora, fíjense, esas lógicas que comenta León, puede ser pues dichas por personas que no tienen estudios de género, que no se dedican a la despatriarcalización y a la deconstrucción de las masculinidades, pero mi experiencia en muchos grupos de varones y de compañeras es que, bueno, viene en este aspecto de es que no te entendemos. Entonces siempre digo, la capacidad de comprender a la otredad pasa por la voluntad política de querer comprender. O sea, porque obviamente, o sea, hay muchas formas en que se ejerce la igualdad sustantiva. Entonces, de repente, por ejemplo, yo he escuchado y he tenido la retroalimentación, este, bueno, por ejemplo, la participación de las mujeres ha sido históricamente representada como indeseable. Pues, ¿por qué no podemos avanzar? Porque esta vieja rompe, ya saben qué, que constantemente está hable y hable y hable y dice y dice y dice y es repetitiva y es retórica. Y yo, pues sí, porque no es lo mismo, o sea, hablar desde tus derechos, integrales protegidos a ver que hay compañeras que no, que tienen un menoscabo. ¿Qué más quiere? ¿No? Una vez me preguntaban, oye, pero tú no estás satisfecha con tu vida, contenta. Y yo, pues sí, estoy a toda madre, pero ¿y eso qué? O sea, no por eso voy a sostener que me violenten mis derechos. ¿Sí me explicó? O sea, entonces acá viene indeseable bajo la noción de incompetencia o incapacidad racional. Este estigma de que es demasiado emocional, demasiado emotiva, demasiado disruptiva, ¿no? Inmoral al asociarse con la transgresión de los mandatos de género tradicionales. No, pues porque escrachea, no porque funea, no porque, bueno, pero a ver, ¿de qué, o qué otro mecanismo alternativo ofreces para el respeto de mis derechos humanos? Entonces, o sea, cómo quienes nos emancipamos y nos descolocamos de la subordinación, cómo somos infractoras, de ahí es la base del backlash antifeminista. ¿Sí? Que vivimos estructuralmente, ¿no? Entonces, amenazante al ser percibida como una alteración del orden simbólico y político establecido, porque, oye, no, no sabemos qué va a ser. Es tan impulsiva, no, 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 hay toda una metodología, tranqui, hay toda una metodología. Ahora, hay que tener interés por conocer, ¿no? La metodología que hay. Entonces, acá, bueno, entonces la irrupción de las mujeres en la política no solo implica acceso a espacios de toma de decisión, sino una disrupción epistémica, simbólica de las narrativas patriarcales. Te sales luego de las lógicas de un discurso ya hecho, y que repites, pero que no se vive. Es un acto de agencia política que cuestiona la división sexual del poder y amplía los márgenes de lo decible, lo pensable y lo gobernable. Entonces, esto forma parte de los conceptos de despatriarcalización. Bueno, o sea, ¿cómo nos vamos a despatriarcalizar? A ver, una pausa. ¿Hay preguntas, comentarios antes de entrar a otro tema?
Creo que no, ¿verdad? Aparentemente no. Si no, le No, abren el micrófono y preguntan directamente. buenas Sí, tardes. Una pregunta. ¿Nos irán a compartir esta presentación? sí, claro, claro que sí, Karen, es para Muchas ustedes. gracias. Ujú. Espérenme porque... Hola, Y una un duda, comentario yo que para mí quisiera como es hacer. muy básico, Ujú, ha sido como muy básico, yo todavía no le entro mucho a ese tema de las masculinidades. Justo hace poco se dio un curso, o bueno, una charla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aquí en México, ujú, y hablaban de una agenda de despatriarcalización, y la mesa fue ajá, compuesta exclusivamente por hombres, ujú, pero la verdad yo no entendía a qué se referían con una agenda de despatriarcalización, porque algunos ponentes se centraron exclusivamente en decir que los hombres tenían que abrir sus experiencias y sus emociones. O ujú. sea, todo como que lo basaban en la emotividad, ¿no? O sea, y algunos Claro. sí llegaron a ser como, bueno, a lo mejor desde mi perspectiva, por ese propio desconocimiento, que pues lo que nosotras ya gozábamos ese privilegio, ¿no? De expresar nuestras emociones. Y yo, bueno, entre mí, ¿no? Yo dije, pues es por cómo nos han configurado, ¿no? Pero alguno expuso como por qué o de dónde era el origen de su violencia, pero sin hablar de las violencias que ellos habían ejercido quizá contra Claro. otras mujeres u otros hombres. Ujú. Bien. Pero no me quedó muy claro, ajá, o sea, como que todo lo refería en la masculinidad o las masculinidades tóxicas para Ajá. hablar de la emotividad, las emociones de los hombres, que ese era como el primer paso, y que hacían como especies de clanes, clanes donde ellos podían hablar de sus emociones, lo cual no les estaba permitido hacer en otros espacios. Y como ponían un ejemplo, ¿no? Como que van a un bar y toman una cerveza y ahí no pueden hablar de esas emociones, entonces ellos hacían espacios donde hablaban de sus percepciones, de sus vivencias, de sus emociones, pero sin poder decirles, o sea, ellos, ¿no? Como hombres a otros hombres, qué es ser hombre o cómo ser hombre. Ujú. Bueno, Eh, pero ahí yo dije, bueno, y entonces, ¿qué es la despatriarcalización o qué son las masculinidades claro. para ellos, ¿no? Porque decían, y Claro. finalmente estos clanes no serían, no podrían estar mujeres, Ah, porque pues ellas nos han, ajá, dice, es que es mira. como, es obvio, porque ellas tienen sus agendas excluyentes, Anda. Ujú. donde pues no nos permitieron ingresar, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que hacer nuestros espacios. Mira. Y yo Ujú. dije, pues siempre son un Ah, poco como las Saloniers de Francia, pero dije, o sea, sí ujú. será como correcto, o, o a qué se Pues refieren con la agenda de despatriarcalización, no lo entendí. claro. Pues muchas gracias, Karen, por compartirlo. Y en efecto, esa es la crítica. O sea, si nos vamos a poner, lo voy a resumir a que los hombres no lloran y ahora se permiten, sentir y abreaccionar su emoción, pues nos vamos a dar cuenta que ahora sí que el que más sufre y el que más llora, pues va a ser víctima, ¿no? Y perdemos la brecha histórica. ¿Sí? De la ontología política de la dominación a partir de estas desigualdades, ¿no? Entonces, como que se nos olvida todo el proceso histórico que hemos transitado las mujeres para ejercer nuestros derechos. Hola Armando, ahí andas. Qué gusto verte. Oye, ¿tú puedes comentar algo? Esto del Poder Judicial, ¿tú tendrás más información o algo que puedas ahí compartir? ¿Te refieres a cómo funciona el poder? No, las capacitaciones, o sea, estas críticas Ya. a los estudios de masculinidades que nada más se enfocan a la reacción emocional. Es punto focal, les presento a Armando, compañero punto focal de la Red de Cómplices por la Igualdad.
y un colega muy amoroso, igual que Hernando y Marcela y Rosaura. Este, si puedes comentar de estos grupos que lloran, lloran, sufren, sufren. Sí, bueno, mira, antes de eso, fíjate que yo quiero tener una reacción a lo que has estado comentando. Me hizo Ujú, mucho eco lo de política cuando dijiste, no solamente es la cuestión partido, y creo que una de las cosas es que la interacción de los hombres en los espacios de participación política reproducen las lógicas de los partidos políticos ujú. o vienen de lo mismo, porque entonces, o sea, hay una parte donde vienen de lo mismo y entonces creo que ahí ya es una cuestión ahí como de una problemática. Y volviendo al tema, tuvimos una consultoría para el Consejo de la Judicatura Federal y entre las cosas que habíamos visto, por ejemplo, es esta parte que tiene que ver con el backlash antifeminista, es esta tendencia a que cuando cambia una ley a favor de las mujeres, Ujú, vienen penalizaciones a mujeres principalmente. O sea, por ejemplo, Ley Olimpia. ujú, Entonces, Ley Olimpia, las primeras sanciones por Ley Olimpia fueron contra mujeres. ujú. No, o sea, no contra hombres que exponían. Pero lo mismo, me decían las compañeras, está, por ejemplo, en el caso de feminicidio. Feminicidio en la Primeros, fiscalía. Ujú, primeras sanciones por feminicidio fueron contra mujeres. Entonces, como esta forma, digamos, sistemática también de reaccionar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues allí en el funcionamiento sí vemos como resistencias como en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, que si se avanza en relación a la paridad, hay una tendencia a creer que es una injusticia porque las mujeres tendrían que llegar por carrera judicial y no por cuota, pero luego les cuesta trabajo entender que la carrera judicial se suspende porque son permisos para trabajo doméstico y por una serie de situaciones sistemáticas. Pero entonces hay esas resistencias, ¿no? Que se dan en distintos niveles, tanto a cambiar, o sea, desde la resistencia a cambiar hasta el tema de aplicar la ley en contra, o incluso, por ejemplo, una de las cosas en diversidad sexual es que se ha integrado los protocolos, la no discriminación, entonces ya no hay insultos directos a las personas, pero lo que reportan es que los comentarios homofóbicos son comentarios homofóbicos cuando el otro está pasando, entonces estamos platicando sobre algo que es de rechazo a la diversidad sexual o de burla, pero como no es a la persona directamente, es como una ujú. forma de protegerse para el tema de no ser sancionado por los protocolos y seguir haciendo homofobia de manera indirecta. Entonces, este tipo de cosas se dan, pues, esas reacciones, ¿no? Y las quejas si tienen quejas y Sí, demás, ¿no? y cómo se queda en la esfera de lo emocional, ¿no? Parece que a partir de que los hombres se permiten, y todo se queda en la dimensión afectiva, ¿no? Ahora que compartía Fernando, pues las intervenciones con el compañero que ejerce abuso de poder y violencia de género, nos llamaba la atención, esta retro nos decían, pero es que sí sufre, sí llora. Le digo, sí, claro. O sea, yo tenía hombres que habían ejercido femicidio detenidos y por supuesto sufrían y habían tenido una niñez, muy dolorosa. O sea, pero para eso viene los preceptos, los marcos de protección de los derechos humanos, porque si no, perdonen que lo diga así, se vuelve un mercado de lágrimas, ¿no? Entonces llega un momento en que no podemos quedarnos con la reacción emocional e inclusive la amenaza de autoeliminación, que quienes trabajan con varones sabemos que es parte del discurso, como una forma de no asumir la responsabilidad, de la representación social del ser varón, ¿no? En esta ontología política de la dominación. Miren, gracias Armando, gracias por compartir y qué gusto que estés en el espacio también. Eh, Acá les comparto este análisis retomado del triángulo de Galtung, pero desde el enfoque de género y generaciones, cómo la violencia de género es estructural y estructurante, ¿no? Es un círculo vicioso. Entonces,
Yo siempre veo cuál es el grupo etario de mis compañeros y compañeras interlocutoras. ¿Por qué? Porque ya eso ya me da un elemento de cómo dialogar con personas que han encarnado la masculinidad patriarcal porque no tenían referente. Entonces llega un momento que hay un límite de la despatriarcalización, porque sus propias experiencias hacen que sean y que ejerzan el poder de una manera simbólica. Entonces no se dan, sí se dan cuenta de las violencias, pero no está en ellos, muchas veces, hacer la transformación. O sea, es pedirle peras al olmo, ¿no? A lo mejor pueden o no estar de acuerdo, pero para mí la despatriarcalización es una acción absolutamente voluntaria, personalísima. ¿Sí? O sea, no puedes obligar a alguien a que acepte que ejerce violencia, no puedes obligar a alguien que reconozca su lugar de privilegio, pero por eso es importante tener la pluridiversidad de representaciones, ¿no? Para decir, compañero, dése cuenta, o sea, cuál es, en dónde creció, ¿no? Una violencia cultural, principios, normas implícitas o explícitas de conductas, tradiciones, educación que cambia a partir de marcajes diferenciados. Entra dentro de la violencia, siempre tenemos que ver el vínculo, el género, la raza, la etnia, la clase. Cuando hacemos peritajes, o sea, vemos todas las personas que están implicadas, esta representación, los mandatos de género en subordinación, lo relacionado con lo masculino en desigualdad, discriminación, exclusión y opresión, ¿no? Esto sería la ontología política de la subordinación. ¿Y qué hay dentro de la violencia estructural? Bueno, la masculinidad en tanto categoría histórica remitente a discursos normativos, jurídicos, biológicos, médicos, o sea, todo el contexto, ¿no? O sea, por eso el abordaje es desde los feminismos descoloniales, porque nos permitimos inclusive cuestionar, ¿sí? El proyecto civilizatorio en el que vivimos, capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, pero, o sea, no el cristianismo, o sea, no me estoy metiendo a las religiones, sino teocéntrico, donde hay un solo Dios, donde viene todo un aspecto vertical en muchas de nuestras vinculaciones. Entonces, por ejemplo, yo pongo que pertenecemos a la red de masculinidades Uruguay o la red de cómplices por la igualdad México, que pertenece a la red latinoamericana, pero aquí no hay una cuestión de subordinación. O sea, hay una cuestión de colaboración entre redes, pertenecemos y obviamente hay un orden, hay una coordinación, que ahorita están los compañeros Hernán, Jimmy y Douglas. Entonces, vaya, y a su vez a la Alianza Men Engage, y a su vez pertenecemos a Menker, y a su vez pertenecemos a RIMA, o sea, esto es la riqueza, ¿no? De que si bien hay una estructura organizativa, o sea, el que te veas en horizontalidad es un juego de emancipación y dominación. Entonces, de repente yo escucho esto, no se irán a enojar los compañeros por poner los logos, pero pues ¿por qué se habrían de enojar? Pues si pertenecemos, ¿no? O sea, es empezar a dar pasitos también para crear la horizontalidad, ¿no? Bueno. Acá les comparto esta y hablando de extraordinarias aportaciones, bueno, el compañero que compartió Fernando desarrolló este cuadro que a mí se me hace una preciosidad, más allá de sus propias posturas. Me gusta mucho cómo desarrolla aquí la violencia simbólica. Nada más que cuando te dedicas a materias de masculinidades, de género y tienes una ganancia económica simbólica, ya no estás en el ámbito de violencia simbólica. ¿Sí me explico? O sea, es la distinción. La violencia política, el acoso sexual, el acoso moral de una persona que no está dentro del desempeño profesional, para mí es legítima, ¿no? Partimos del desconocimiento, pero,
O sea, ya cuando es ejercida por compañeros que están varones dentro de la incidencia del tema de masculinidades, de cuidados, de despatriarcalización, o sea, no al lugar, compañeros. ¿Por qué? Porque, pues, se trata de la coherencia. Y acá viene esto que dice masculinidades cohesivas, no se ejerce violencia. Pues va a estar complejo que no se ejerza violencia, pero por eso viene el mecanismo de la autorrevisión, de la autocrítica, precisamente para estar en una praxis de despatriarcalización. Sin justicia de género no hay justicia social. ¿Ah? O sea, la justicia de género tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, comunidad, en el mercado, el Estado. Ello requiere que las instituciones o las organizaciones en sus lógicas de acceso a la justicia, ¿sí? Hasta las encargadas de diseñar las políticas económicas rindan cuenta sobre la atención que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la precariedad y en la exclusión, en la desigualdad externa, pero ya lo vimos como un dispositivo para seguir en la ontología política de la dominación, donde generalmente se pide que las mujeres permanezcan calladas porque pues si no molestan, incomodan. O sea, entonces eso es como que parte del desafío. Por eso en los grupos feministas o cuando yo formo a mujeres, siempre digo, pues o sea, ahí están las categorías, o sea, no lo tomes personal, pero yo prefiero que me digan que soy la loca, la intensa, pues que respeten mis derechos, ¿no? O sea, que se respeten mis derechos, porque ahorita tenemos un momento histórico de marcos jurídicos, de protocolos, de estándares, pues para ejercer la igualdad sustantiva. Entonces, ¿qué se tiene que cambiar? Bueno, el cambio no es lineal, compañeros, compañeras, entonces... Desde la Red de Masculinidades Uruguay ratificamos el compromiso establecido en la Alianza Men Engage para continuar fortaleciendo continuamente y horizontalmente las relaciones desiguales de poder y desmantelar los sistemas patriarcales mediante la transformación de las propias masculinidades. Esto que nos compartía Karen, no se trata de habilitar que ahora sientan más y que se permitan, no, a ver, yo conozco a mis compañeros de hace más de 15 años, los de Men Engage, o sea, hemos caminado y transitado y llevan un proceso muy integrativo de permitirse, obviamente, eh, acceder a la dimensión afectiva y eso me parece muy loable por ellos, ¿no? Eh, yo creo que ahorita el desafío es justamente, o sea, cómo no anteponer la dimensión afectiva, porque obviamente las mujeres caemos mal, ¿sí? Queremos ejercer en horizontalidad el poder en igualdad sustantiva. Entonces, yo valoro mucho a los compañeros que con todo y lo que hemos atravesado respetan y protegen mis derechos humanos más allá si les caigo bien o mal. Como les digo aquí, pues no se trata que me quieras o que te seas simpática. O sea, el compromiso de ejercer los principios generales, el código de conducta y los estándares de rendición de cuenta es que más allá de filias y fobias, o sea, nos reconozcamos como sujetos políticos, o sea, o sujetas políticas. Y entonces hagamos carne realmente estos desafíos. ¿Preguntas hasta aquí? Está Co- Hernán con la mano levantada. Gracias, Hernán. Comparte, compañero. Gracias, Jero. Gracias, Ujú, compas, por lo que van compartiendo. Yo quiero, no sé, como compartir algo que me está pasando, digamos, a partir ujú, de escuchaba a la compañera Karen sobre la experiencia que tuvo y un poco lo que escuchó en los colegas, hablando un poco sobre la importancia de la expresión emotiva. ujú, Y creo yo que está muy atravesado también por lo que desde los inicios de los estudios de género de los hombres se trabaja sobre el campo de las emociones, ¿no? ujú, El estudio del propio
Víctor Seidler y otras personas. Em, Compartirles que me siento interpelado a partir de eso, porque desde hace 7 años acompaño un grupo de reflexión con varones que llegan por diferentes motivos, algunos por temas de violencia, otros porque conviven con mujeres feministas y se sienten, y digamos, quieren un espacio también para reflexionar, y otros por situaciones de ideación suicida y otro tipo de motivos, ¿no? Ujú, Entonces, yo, mientras escuchaba lo que iba compartiendo la compañera, me surgió esta pregunta de cómo entender las emociones de los hombres en un marco epistemológico feminista. O sea, y ahí quien se me vino a la cabeza es Sara Ahmed cuando habla de la politización de las emociones. O ujú, sea que no es un reduccionismo hablar de las emociones. Me ujú, parece que las emociones en los hombres son muy importantes, leerlas también desde un contexto político. Por ejemplo, cuando los compas, el propio Michael Flood, Lucho Fabri, hablan de los hombres enojados. Estos ujú, hombres están enojados y aparentemente están enojados con las feministas, con las mujeres y con las políticas de género, pero si uno le rasca un poquito más, encuentra que hay un enojo que tiene que ver con otras experiencias. Y entonces, incluso en el propio proceso terapéutico, uno no solamente se queda con la catarsis, a hablar de lo que siente, uno tiene que elaborar eso que le pasa y encontrarle un sentido, porque si no, uno se la pasa haciendo catarsis, pero digamos, no lleva a ningún lugar eso, ¿no? Entonces yo lo ujú, pensaba como que este proceso también, más allá de solamente hablar de las emociones, sí es, creo que el desafío, yo así me lo quedo así como un desafío. ¿Qué marcos epistemológicos feministas tenemos para leer este mundo emotivo de los varones que no se quede solamente en este reduccionismo de hay que expresar lo que sentimos? Sí, pero también hay que darle un sentido para no, digamos, responsabilizar a las mujeres y a las feministas del enojo que yo estoy sintiendo, ¿no? Porque, qué sé yo, ahora tengo que ser emotivo y encima ser proveedor, que esa es una cosa que ujú, dicen, ¿no? Ahora tengo ujú, que ser emocional, pero también tengo que ser proveedor, no puedo. Sí, o sea, pues sí, pero hay ujú, que darle un sentido, no es, las responsables de eso son las feministas, no pues, o sea, tiene que ver con una estructura que va más allá. Y yo lo pensaba así, ¿no? Como pasar de la catarsis a la elaboración y encontrar sentidos y luego al cambio de las prácticas, ¿no? Y ujú. claro, encontrar encontrar en la responsabilidad de esto una estructura que, como venía señalando, es patriarcal, es capitalista, no son las mujeres, no son los otros, sino que Ujú, es mucho más complejo, pues, ¿no? ujú. Entonces me quedé con eso dándole vueltas mientras compartían eso, compartirlo también. Muchas Gracias, Heru. gracias. No, gracias, Hernán, y valoro mucho y agradezco que estés con los grupos porque realmente, pues, ahora sí que, decía una compañera, pues es el cincelazo y luego sí, nos toca picar piedras, pero en el sentido de ir quebrando esas estructuras. Entonces, valoro mucho lo que haces y tu intervención. Gracias por estar en el espacio. Bien, ¿alguien más quiera compartir? ¿Alguien más quisiera compartir? Como no veo. No Eru, veo ninguna. si me permiten, Sí, yo quiero Fer. avisar que en unos minutos me tengo que desconectar, lamentablemente. Después voy a seguir viendo la grabación. Mm, Les quiero ujú. mandar un beso y un abrazo a todos y a todas y pedirles disculpas que me retiro antes porque tenía otro compromiso, pero bueno, con mucha pena de no seguir acompañándoles. Seguimos Bueno, igual, transitando en mu- conjunto. muchas Abrazo. gracias, Fer. Gracias Gracias. por participar y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, cuando el poder incomoda, ¿qué sería la violencia política? Bueno, toda acción, omisión, amenaza. Y aquí resalto omisión dirigida a personas, grupos o comunidades con el fin de limitar, suspender o anular su participación en los procesos democráticos. La representación y el ejercicio del poder se manifiesta mediante coacción, agresión física, presión económica, campañas de odio, persecución mediática, pues a menudo tiene por objetivo preservar el control de las élites políticas o económicas y silenciar las disidencias. Entonces, eso sería, ¿no? Ejemplo, hostigamiento a líderes sociales, como feminista, defensora de derechos humanos, por ejemplo, en México, en la Ley General de Víctimas, estamos reconocidas
como víctimas ay, se me fue ahorita, víctimas directas, indirectas y víctimas potenciales por el hecho justamente de acompañar a otras personas en la defensa de sus derechos humanos. Entonces hay un reconocimiento por parte también del gobierno a quienes hemos ejercido este rol. ¿Por qué? Porque generalmente sobre nuestros cuerpos está el backlash antifeminista y antiderechos humanos, ¿sí? Por estar pronunciándonos por la defensa de los derechos humanos de otras personas o de los propios derechos. Entonces, bien. Y ahí inclusive la Corte Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos sacó un manual sobre la criminalización de derechos humanos, porque siempre, o sea, se crea una narrativa para desprestigiar a quienes defendemos derechos humanos, quienes somos feministas. ¿Por qué? Porque estamos obviamente siendo las disidencias, somos incómodas, ¿no? Esa es nuestra función. Pero bueno, yo les invito a la reflexión, que cualquier derecho que ejercemos y gozamos ha sido gracias a una pequeña minoría que interpeló al ejercicio de poder, ¿no? Entonces, siempre hago este reconocimiento. Ahora, ¿quiénes generalmente rompen el silencio? Generalmente quien van viviendo los trastocamientos. Entonces, hay una frase que decimos desde la organización Ideas Litigio Estratégico, es de víctimas a defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo se crea un imaginario de quién es víctima y todavía, o sea, dices que no parece víctima. Entonces, por ejemplo, ustedes me ven en un foro, digo esto, aquello, dice, ¿cómo va a ser la maestra víctima? Y sí, o sea, yo he hecho medidas de protección contra exes, o sea, me sé defender. Entonces, el me sé defender se simboliza muchas veces, es que es problemática. Es que siempre la hace de pedo, perdón. Sí, o sea, pero porque me sé defender, porque desde pequeña ejercía mis derechos. Entonces, cuando estás acostumbrada a vivir en la plenitud de derechos, pues por supuesto, o sea, hay un impacto y te das cuenta. Ahora, si la estructura está normalizada en ese abuso de poder, empieza el desafío. Bien, entonces, la violencia política por razón de género se refiere a actos o omisiones que buscan excluir, y vean, no es dato menor que primero excluir, limitar o castigar a las personas por transgredir los mandatos sociales asociados a su género, particularmente cuando buscan ejercer poder o visibilizar o ser visibilizados en el espacio público. Afecta principalmente a mujeres cis, personas trans, no binarias, disidencias sexogenéricas que participan en procesos políticos y sociales. Implica una doble sanción por ejercer el poder, o sea, por tener capacidad de liderazgo y por no ajustarse a los mandatos de género. Entonces somos doblemente castigadas, ¿no? O sea, por transgredir una esfera que era de varones, ¿no? Puede expresarse como expresiones sexistas, acoso, invisibilización, uso de estereotipos para deslegitimar su participación, exclusión o represalias por expresar feminismos, disidencia sexual, o sea, por tener una clara postura ética política. Ah, es que es feminista. ¿Y eso qué? O sea, parece como que, es que es victimóloga, es que se dedica a las víctimas. Pues por eso yo luego decía, pues es que, ¿quién sabe de víctimas? ¿No? O sea, con todo respeto, ¿quién sabe de derechos humanos? Entonces, aquí vemos cómo quienes se pronuncian generalmente sufren violencia epistémica. ¿Por qué? Porque no son reconocidos sus saberes. Quien habla es sujeto no cognoscente, o sea, como si no conociera, se le despoja de toda su formación, de su experiencia, y se pretende muchas veces desde un estereotipo quedar como señora, o sea, como diciendo lo que ella sabe no es, no tiene incidencia. Vean, esto entra en la lógica de lo simbólico. Entonces, a ver, continúo. La violencia política de género, a ver, adopta diversas sutiles o diversas formas en diversos espacios. Va desde feminicidios de candidatas a mujeres electas, amenazas, violencia digital,
Yo tuve la fortuna de hacer el primer peritaje en violencia política de género sobre una candidata para la alcaldía de Coyoacán, en donde empezaron, como ella era una artista, empezaron a pasar por todas las casas de la alcaldía imágenes eróticas de una de las películas que ella había hecho. Entonces decía, ¿realmente quieres que esta sea la alcaldesa? O sea, una mujer así, o sea, ¿quieres que tus hijos crezcan con una alcaldesa que hace estas escenas? Entonces, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México avaló el peritaje por violencia política que yo desarrollé, y fue el primer dictamen paradigmático al respecto por esto. Violencia física, coacción, chantaje o obstaculización de las funciones. O sea, quedas en el ostracismo, entonces no puedes articular en igualdad con los compañeros varones. Actos de humillación, de escarnio, y eso lo podemos ver en los chats alternos. Obviamente donde hay personas aliadas, pues no se van a mostrar, pero ya tenemos una ruta crítica de cómo se ejerce la violencia política contra las mujeres. Generalmente hay chats alternos donde se hace mofa, escarnio sobre las compañeras que están buscando que sus derechos sean respetados, ¿no? Impedir la toma de protesta, violencia sexual, de una u otra forma. ¿Que se busca? Diría Rita Segata, se busca que las mujeres no accedan al poder, o que cuando accedan estén subordinadas, estén como alternas, estén en subordinación, ¿no? Les comparto que yo soy la primera punto focal titular de la Red de Masculinidades Uruguay, ¿no? Eso sería como un dato no menor, y lo cual me siento muy orgullosa. La violencia simbólica es la matriz cultural que permite y legitima la violencia política de género. No hay acción política sin narrativa previa que la sostenga. Ay, ya sé, perdónenme con estas lógicas de... Ujú. Algo hice. Hernán, ay, sí, auxilio. A ver, espera, ya, creo que ya. Ok, este ejercicio, sí. A ver, acá están casos. ¿Es o no violencia política por razón de género contra las mujeres? Está un caso A, un caso B y un caso C, ¿no? Ahora, una candidata, presidenta, recibe mensajes anónimos con amenaza de violación y de advertencia para que se baje de la contienda. Caso B, una presidenta comunitaria es excluida sistemáticamente, ¿sí?, de reuniones claves por parte de los varones del cabildo, quienes argumentan que ella no tiene la experiencia y que mejor se encargue del DIF. Que para los compañeros del Sur Global, el DIF sería el Sistema de Desarrollo Integral para las Familias, ¿no? O Desarrollo de las Infancias y Familia. De México, ¿quién está ahí? Sí, es el DIF así, ¿verdad? Desarrollo Integral de la Sistema, Familia. es el Ujú. Sistema Integral Nacional de Desarrollo Integral Familiar. DIF, Sí, DIF. Desarrollo Integral Familiar. Ajá. Gracias. Entonces, luego, o sea, como diciendo otra vez a la lógica de madre esposa, ¿no? Caso C, una presidenta comunitaria excluida sistemáticamente de reuniones clave por parte, esto ya, ¿no? Aquí se repitió, perdón. Pero bueno, entonces, acá está. O bien la respuesta C, porque entonces, perdón, la B, una alcaldesa es víctima de amenazas de muerte por parte de un grupo de crimen organizado debido a su nueva estrategia de pacificación. Bueno, esto viene dentro de un manual. Ahora, yo les digo que si yo hiciera un peritaje de la alcaldesa, o sea, sí encontraría razones de género, pero eso no lo voy a profundizar aquí porque llegar a estas conclusiones no es tan sencillo, porque he estado en feminicidios, fíjense, en donde la atropelló un carro, la atropelló un auto. Entonces, no, pues ¿de qué murió? No fue feminicidio, fue un accidente de auto.
pero cuando tenemos acceso a las cámaras del C5, que es el Centro de Control y Comando, entonces pudimos ver que estaba un auto esperando que la mujer atravesara la calle y la centró, o sea, y la atropelló. Entonces, logramos reconocer la chapa, ¿cómo se dice en Argentina la chapa? Placa en México, La chapa La patente. patente, la patente. la patente, gracias. Es lo bueno de la interculturalidad. Entonces, con las cámaras pudimos, y era la expareja, entonces pudimos acreditar el feminicidio. Oye, pero primero, o sea, era pues, un accidente vial, ¿no? No se acreditaba. Entonces, por eso les digo que no es tan sencillo así. Bien. Entonces, ¿por qué es violencia política por razones de género? Bueno, motivación basada en el género, los ataques se centran en su condición de ser mujer, se le excluye por ser emocional, se le sexualiza, se le desacredita como una trepadora, como una promiscua. Espérenme, cuando recién empezamos a levantar la voz sobre las violencias del compañero en abuso de poder, recuerdo que siempre, por fortuna, hay un hombre que rompe con el pacto patriarcal y me dijo, de Argentina, dijo, escucha, Geru, dice, este compañero dice que estás buscando, ¿cómo dijo? Ser, que estás buscando reconocimiento, que eres una doña nadie. Y yo así como que, Este, no, así como que es una trepadora que busca reflectores, ¿no? Que busca figurar. Entonces vemos cómo hay este imaginario colectivo, ¿no? O sea, cómo llegó al ejercicio de poder. ¿Por qué representa la red de masculinidades Uruguay si es mexicana? O sea, ya Fernando ya se retiró, pero, o sea, compartió todo el proceso y yo me sentí muy honrada porque se incorporó el análisis interseccional también en esta decisión. Los estereotipos de género que refuerzan estos roles tradicionales. ¿Por qué de masculinidad si es una mujer debería de haber un varón, ¿no? Desigualdad estructural, ¿no? Claudia es una de las pocas mujeres en el cabildo, de los ejemplos, lo que la coloca en una posición vulnerable frente a una red de poder. Estas mujeres que vamos llegando a espacios donde predominan compañeros varones, pues ya sabemos que este es parte de nuestros desafíos. Lo mismo, o sea, que cuando dice la presidenta Claudia Sheinbaum, llegamos todas, es porque ustedes no saben, bueno, o a lo mejor sí, la cantidad de programas. No sé si han visto, Hernán, los de Atípica, Rosaura. O sea, yo me pongo a escuchar ahora sí que programas donde le critican hasta la vestimenta, la palabra, o sea, la violencia política más encarnecida que está viviendo la presidenta y es todo un laboratorio social realmente de cuando las mujeres ejercemos el poder. Un poder feminista también, ¿no? Bien. Este. mm, ¿Por qué, por qué es violencia política por razones de género? Bueno, acá hay implicaciones personales, ¿sí? Obviamente la violencia política de género, o sea, tiene trastocaciones. Miren, en mi experiencia en Uruguay de casi 6 años, me tocó transitar el COVID, me tocó transitar el duelo de migración. Me tocó transitar estas denuncias colectivas y me tocó de repente sentirme muy cansada, ir al doctor, a la reumatóloga y me decía, bueno, tiene una condición de lupus eritematoso sistémico. Y paradójicamente es mi tema de investigación doctoral porque sabemos que quienes ponemos el cuerpo en primer contacto a situaciones de violencia de género, o sea, crónica y sistemáticamente, yo llevo más de 30 años en estos temas de peritajes y acompañamientos, pues tenemos, o sea, trastocamientos a nuestra salud. ¿Por qué? Pues porque es estar en un estrés, una impotencia, una frustración, o sea, entonces, bueno. Busquemos, ¿no? Si vamos a hablar de cuidado, si vamos a hablar de una ética del cuidado, pues tiene que ver, bueno, cómo le hacemos para ejercer el cuidado propio y colectivo dentro de la defensa de los derechos humanos. Y esto atendiendo a un compañero, coordinador de Mela, Hernando Muñoz, que decía, todos somos defensores de derechos humanos. Y digo, sí, todos somos, todas las personas somos. O sea,
la misma Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Constitución de la Ciudad de México habilita que todas las personas, o sea, tengamos el compromiso y la vocación, no nada más de defender lo propio, sino de defender lo de las otras personas para fortalecer el tejido social, ¿no? Implicaciones institucionales, bueno, este es del caso, pero me voy a ir a... ¿Cómo andamos de tiempo, querida María? Estamos a 20 minutos del cierre. Bien. Bueno, nada más hablarles un poquito de la victimología, porque como victimóloga, pues miren, en México somos como 40 personas victimólogas del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es una maestría de 2 años que vas diario, ¿sí? Y es muy rigurosa. ¿Por qué? Porque realmente tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué no se habilita la vocación? Porque les he de decir que el Instituto Nacional de Ciencias Penales pertenece, o bueno, pertenecía en su momento a la Fiscalía General de la Nación, y entonces éramos muy molestos como colectivo pronunciándonos sobre las víctimas del delito y abuso de poder. Entonces es una ciencia penal. ¿Qué quiere decir? Muchas personas piensan que soy abogada. ¿Por qué? Porque manejo todo lo que es el litigio estratégico en el acompañamiento como parte de la asesoría jurídica. Entonces incluye enfoques interdisciplinarios que integran estos conocimientos. Sabemos de psicología, de derecho, de sociología, de ciencias forenses, de geopolítica, y su objetivo no es solo conocer a la víctima, sino contribuir a la reparación, su reconocimiento y como sujeta de derechos y su empoderamiento. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento. Por eso después estudié la maestría en derechos humanos, porque las víctimas, digamos, que son las personas que es el, dirían desde la teoría general de sistemas, el emergente que te está indicando que algo está pasando en el grupo, ¿no? Y que hay que escuchar. Hay que escuchar porque te está hablando de un movimiento que viene. Y ahora si escuchamos, por ejemplo, los himnos de la generación Z, de la generación Alfa, donde no sé si han escuchado la canción de Paris Paloma, de Labor, se la recomiendo mucho, y que vean los conciertos que está haciendo esta mujer joven, y entonces donde habla de este fenómeno que estábamos viendo de separatismo, donde las mujeres ya no quieren involucrarse con hombres, ¿sí? Y de ahí viene el fenómeno de los incels, de los FIFAs, todo esto dentro de los masculinismos, este, que el compañero Rafa Estrada de Cuidarte ha sistematizado, en donde vemos que las mujeres llega un momento en que dices, no es momento histórico para tener una vinculación en respeto, en igualdad sustantiva. Entonces me es muy cansado sostener los procesos emocionales de los compañeros. Hablando de esto que comentaba Hernán, o sea, no nada más es reducir a la catarsis, sino ver políticamente esta dimensión de los afectos. Acá, entre ser y no ser víctima, parte del discurso patriarcal es, la víctima es una categoría jurídica. ¿Qué quiere decir? Que se confunde mucho con el victimismo o la martirología, y entonces no, digo, ¿quién es víctima? Es una categoría jurídica para las personas que les están transgrediendo sus derechos. O sea, no es un sentir. No son los sentimientos de la nación, con todo respeto, no es un sentimiento, es una categoría jurídica, y se legitima y se avala a partir del principio de realidad. O sea, hay derechos menoscabados, bueno, es una víctima de acuerdo a la Ley General de Víctima, de acuerdo a los principios generales del acceso a la justicia de la ONU, de la Asamblea de 1985. Y bueno, desde la mirada crítica, la categoría de víctima implica también la agencia, la resistencia, la demanda de reconocimiento. Por eso decimos de víctimas a defensoras de derechos humanos. Nombrar a las mujeres como víctimas de violencia política de género permite activar rutas institucionales, organizacionales de protección, justicia, ¿sí? Pero también hacer visible que su agresión o violencia no fue personal ni causal, sino es estructural, es sistemática y profundamente simbólica. El cuerpo de las mujeres es el territorio donde se disputa el poder. Bueno,
Este, a mí me gustaría, a ver, ya falta poco. Bueno, yo les comparto mi código deontológico. Este lo aplicaba justamente con los varones que ejercen violencia y que no aceptaban que ejercían violencia, o sea, generalmente en procesos judicializados. Y entonces desarrollé esta metodología para el trabajo con varones que no aceptan violencia, que se quedan en la lógica simbólica o en la dimensión afectiva, ¿no? Incluyendo esto que comentaba Hernán, ¿no? La tentativa o de autoeliminación, ¿no? La amenaza de autoeliminación, que no quiere decir que no sea una problemática a abordar. O sea, realmente estamos en un momento histórico en donde es tanto el dolor y tanto los mensajes de ser personas desechables, lo que Butler habla sobre cuerpos que importan, cuerpos que no importan, que vemos con preocupación y ocupación que la vía de la autoeliminación para erradicar el dolor emocional viene a ser una opción, desafortunadamente para muchos varones, ¿por qué? Porque forma parte de esta narrativa perversa de vidas desechables, ¿no? Y quienes trabajamos en contextos de crimen organizado, o con jóvenes en compromiso o con conflicto con la ley, o sea, podemos escuchar estas narrativas donde te dicen, no me importa vivir bien tres vidas que estar como mi papá o como mi abuela en una pobreza y en una precariedad. Entonces, de ahí la importancia de trabajar el tema de masculinidades realmente, porque desde un abordaje ético de compromiso. ¿Por qué? Porque realmente hay una sensación de desesperanza de muchos varones jóvenes. Y bueno, el abordaje victimológico justamente retoma en que como muchos de estos jóvenes a nivel transgeneracional, o sea, no tienen referentes, dejan ustedes nada más que sean cálidos y empáticos hacia sus experiencias, sino referentes que hagan otra forma de ejercer el poder. Te encuentras narrativas donde pueden tener ejercer un paternaje cuidadoso, amoroso, presente, pero siguen con las lógicas de abuso de poder hacia mujeres. ¿No? Entonces, eso los chicos, las chicas van creciendo con, ahora sí que la máxima confiable, pues arrastra más el ejemplo que la palabra. Parece mentira, pero sí. Entonces, ¿de qué sirve que el papá sea cuidadoso, amoroso, cercano con su hijo varón, con su hija mujer, si dentro de sus mismas prácticas todavía hay vínculos en subordinación, en dominación, y en sometimiento o de violencia simbólica, de violencia política a las mujeres de su alrededor? Entonces, estos 9 principios es salvaguarda de integridad de todas las personas implicadas, fortalecimiento de la ciudadanización, el movimiento de trauma informado como victimóloga, o sea, tengo todo ese abordaje. ¿Por qué? Porque yo veía las historias de los hombres que ejercían abuso sexual, prácticas abusivas sexuales en caso de adolescentes, hombres que habían cometido tentativa feminicida y feminicidio, que a veces las peritas me decían, oye, pero pobre hombre. Les digo, no, es que es parte del perfil. O sea, no todos los que han sufrido abuso sexual en la infancia o infancias muy tremendas, replican. O sea, hay una opción también. Entonces, procesos restaurativos y terapéuticos, esto de la justicia restaurativa, genealogía feminista, porque vamos viendo que las lógicas del árbol genealógico o transgeneracional tiene que ver con mujeres y todos los recursos que hacen para sostener la vida e integridad. Hombres muy enojados porque sus mamás, o sea, fueron muy violentas con ellas. Ajá, en esto que comentaba, me parece León, del embrismo, que es parte del discurso patriarcal, en donde te dicen, no, es que mi mamá era la de la chancla, era la de, o sea, la lógica del cuidado del hogar, sin hacer un análisis crítico de esas trayectorias. Aún así, déjenme decirles que cuando llegaba una mujer que ejercía violencia sobre un niño, niña, adolescente, automáticamente era detenida y referida a un grupo para revisar las violencias y
reconocíamos su calidad de víctima de violencia, pero también trabajábamos estos ejercicios de abuso de poder sobre niñez y adolescencia. O sea, para no romantizar, que es que todas las mujeres son víctimas, no. O sea, sabemos y reconocemos que en los fenómenos criminales y victimales hay de todo, pero hay cuestiones estructurales. Y también esto que comentaba Armando, sabiendo que la justicia era rápida y expedita cuando se trataba de juzgar o vincular a proceso a mujeres. A mí me llamaba la atención, o sea, teníamos casos donde eran mujeres las que ejercían los delitos y bueno, no saben con qué celeridad eran sentenciadas, ¿no? Y cuando se trataba de hombres señalados y demás, pues, o sea, la dilación es parte, es característica esencial, ¿no? O sea, característica esencial para que se agoten las víctimas. O sea, se van a agotar en algún momento, ¿no? Y pasa que a veces sí y a veces no. Mm. Ah, bueno, acá dejo referencias de dónde pueden ver lo de la metodología de resarcir. Este, mm, nos queremos vivas, libres, sin miedo, ¿no? Acá vienen los análisis interseccionales, la violencia política de género, no solo busca neutralizar políticamente a estas mujeres, sino también imponer un castigo a quien se vivencian, a quienes nos vivenciamos como sujetas políticas. Exponer, ridiculizar, aislar, anular su agencia, ¿no? Entonces, criminalizar también. Desde una mirada victimológica, las mujeres más expuestas a las violencias políticas son mujeres indígenas, racializadas o rurales. Fíjense, en parte de mi experiencia doliente, y no me quedo en la experiencia doliente porque si no, no me dedicaba a es que en Uruguay ya no está Fernando, pero hay un concepto que se llama mexicanear. ¿Alguien lo ha escuchado? Del sur global, mexicanear. Hola, no estás Fernando, pero soy yo que también soy de Uruguay. No te había visto, Yu. ¿Cómo estás? Arránquese, compañera. ¿Qué es mexicanear? Bueno, en realidad no sé el origen de por qué se llegó a eso, pero Ujú, bueno, se dice mexicanear cuando, bueno, le robás algo al otro con ujú. habilidad, y más comúnmente cuando un hombre le roba la mujer al otro, como que fuera una propiedad del hombre y que viene otro hombre y se la roba, se la mexicanea, o sea, la convence, la chamulla, no sé qué, y se va con él. Gracias, Yu. Entonces, imagínense de repente en las instituciones decir, bueno, es que este compañero tuyo no dice tu nombre, pero dice, es que me mexicanearon, ¿no? Entonces ahí donde yo empecé a señalar la violencia étnica racial. ¿Sí? Porque como dice Yu, o sea, les voy a contar de dónde viene el concepto mexicanear. El concepto mexicanear, hay dos abordajes, de todas maneras, sí. Viene en la época de la dictadura, que fue el periodo 1973-1985, en la ceremonia del grito de independencia en la Embajada de México. El embajador Vicente Muñiz tenía en asilo político a 40 personas uruguayas pertenecientes al grupo de los Tupamaros. Es el de Pepe Mujica, ¿no, Yu? ¿Andas por ahí, Yu? Sí, sí, sí. Él incluso tiene un reconocimiento en la ciudad de Montevideo, hay una Ujú. placa en reconocimiento a él porque en definitiva le salvó la vida a esas personas al haberle dado asilo político en la embajada. Exactamente. Entonces llegan las autoridades, se les invita diplomáticamente a las autoridades al grito de la independencia cuando el embajador Vicente Muñiz le da la palabra a uno de los asilados políticos, pues todos los ministros le dicen, oye, estas personas que tú tienes en asilo político están siendo señaladas por traición, sedición y traición a la patria. Entréganosla. Y el embajador les dijo, lo lamento mucho, estás en suelo mexicano y no te puedo hacer entrega de nuestros asilados políticos. Bueno, entonces nos tenemos que retirar si tú no nos entregan. Bueno, pues son muy bienvenidos, pero si se quieren retirar, adelante. Se fue toda la comitiva de ministros de Uruguay, ¿sí? Y entonces volvieron a hacer la petición por medio del presidente, no sé si era Bordaberry, honestamente no recuerdo,
pero el presidente le pidió al embajador que los entregara y entonces dijeron, no, ustedes podrán hacer con ellos una vez que ya no sean asilados políticos de México. Cuando termina la administración, fueron aviones Hércules y se llevaron al personal diplomático cuando se terminó la administración, pero también, o sea, a los asilados políticos. Entonces, cuando llega la nueva administración, le piden que entreguen a los funcionarios y dijeron, no, es que no hay nadie de asilo político. O sea, fueron llevados dentro de los aviones, las 40 personas uruguayas, y dignamente son muchos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchos de ellos eran personas de academia, disidentes y que ejercían los derechos políticos y que eran perseguidos políticos. Entonces, a partir de ese hecho, el gobierno del dictatorial empezó a decir nos mexicanearon. Ese es uno de los aspectos. Como presidenta de la Red Global de Mexicanos y Mexicanas en Uruguay, con la presidenta o la directora del instituto, Tatiana Cloutier, estamos viendo justamente, o sea, cómo dignificar la experiencia de ser mexicana en Uruguay, porque esa palabra es de uso común para denostar, o sea, a México. Entonces es parte también de la violencia simbólica, ¿no? Que muy probablemente si yo fuera de otro país, pues la violencia étnica racial que viviría sería de otra índole, pero que se utilice esa palabra cuando fue usada por el gobierno dictatorial, bueno, sé que viene desde esa lógica. Gracias por escuchar. Acá hay ejemplos muy dolorosos de hasta dónde puede llegar la violencia política, ¿sí? Hasta los feminicidios. Y la violencia política se ve aumentada por un creciente backlash antifeminista, discursos de ideología de género, donde se habla, o sea, es una categoría de análisis, es una metodología, pero vemos todavía a personas como Agustín Laje, ¿sí? Que habla de ideología de género, narrativas que acusan al feminismo de dividir o destruir la familia, ahí tenemos a Eduardo Verástegui, posiciones como Chicharito Hernández, que habla de la energía masculina, energía femenina, o sea, realmente estamos en un momento histórico interesante donde dicen estos discursos no son anecdóticos ni inocuos. Sientan las bases simbólicas para justificar la exclusión, la agresión, el asesinato de mujeres que desafían esta subordinación. Entonces, Rita Segato dice, no es el deseo sexual lo que mueve al agresor, sino el deseo de reponer un orden perdido. O sea, donde reconocemos que se va a buscar esto que decía Armando, se va a buscar cómo criminalizar a las mujeres porque siempre hay un castigo moralizador, ¿no? Al compañero cuando dice en el chat de rima, ejerces violencia contra las mujeres, bueno, o sea, habla de tus violencias, compañero, o sea, sí, yo no voy a negar dentro de este sistema patriarcal, pero hay un proceso de justicia restaurativa, se transitó. O sea, la compañera denunciante no lo quiso, ok, pero se agotaron las instancias. Yo no voy a negar, vaya, parte de mi postura ética política es que si alguien me dice que yo soy violenta, le entro al proceso de justicia restaurativa, ¿sí ven? O sea, ¿por qué? Porque estoy adhiriendo a principios generales, a estándares de rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué me voy a sentir como que yo no? ¿No? O sea, se atraviesa el desafío, porque hay un código deontológico. Entonces, Estamos a poquitos minutitos ya, bien, Geru. ¿Querés cerramos. hacer un cierre? Sí, sí, ya faltan esto. Les recomiendo, por favor, este documento que se elaboró colectivamente. Este, por la Alianza Men-Engage, resistir a la reacción violenta, estrategias del futuro para la Alianza Men-Engage, comentarles eso, ¿no? Que la despatriarcalización es ahora sí que en acción, es un proceso, forma parte de la teoría del cambio. Resistir la violencia política no es tarea individual, sino una práctica colectiva. Y agradecerles mucho, participación.
Y bueno, les No, escucho. gracias a vos. La verdad que clarísima, como siempre, nos diste un montón de herramientas. No sé si hay alguna pregunta ahí. Ya estamos casi a 2 minutitos, pero bueno, el compromiso es seguir, Geru. Así que por ahí más adelante hacemos una segunda parte de todo esto, previa lectura de los documentos que nos vas a dejar. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes. Yo tengo una, o sea, sí, la verdad fue una plática muy interesante, ojalá hubiera durado más horas, muy enriquecedora en muchos sentidos. Mi duda es en relación con la violencia política, porque veo que se siguen empleando como ejemplos en donde la violencia es como más física, muy evidente, o sea, balazos, feminicidio, intento de feminicidio o exclusión, obstaculización del ejercicio del cargo. Pero pues también vemos, bueno, desde la práctica acá en México vemos Ujú, casos donde la violencia es, digamos, por no sé si es correcto el término, pero más sutil, menos evidente. Es ujú, como una discriminación indirecta que no ujú. conlleva golpes, que no lleva No, balazos, no. nada de eso, pero que finalmente sí tiene un impacto en la candidatura, en el ejercicio de un cargo por parte de una mujer. Por ejemplo, que la relacionen con sus vínculos afectivos o de familiares, ¿no? Familiares Ujú, de matrimonio, etcétera, ujú. pero como que el contexto social lo justifica, o sea, y dicen, es nepotismo. Estamos hablando de nepotismo, pero como que no se quiere estudiar o no se quiere Desde entrar el género. mucho. Ujú. Exacto. Ahí cómo podría ser el análisis de las violencias sutiles que no llevan una evidencia física. Claro, bueno, eso yo lo hice en el peritaje de violencia política de esta alcalde, en donde justamente no había golpes, no había insultos, pero cómo, o sea, se va dejando narrativas para aquellas personas que no están enteradas, de lo que está pasando, empiecen a crear un imaginario, este de discurso de odio sobre esas mujeres que ejercen sus derechos políticos. Eso yo me comprometo con María a organizar otro webinario, si nos permiten, pues para hablar de todas estas experiencias más sutiles de las mujeres que ahora que estamos justamente llegando a posiciones que históricamente pues eran representadas más por los cuerpos de varones. Entonces, ver los Buenísimo. desafíos. Ujú. Tomamos eso, ¿eh? Para Sí, otro. Bueno, muy bien, no habiendo más preguntas, te agradecemos muchísimo, Geru. Están todas ahí haciendo devolución, sí, sí, diciendo estoy que les viendo. encantó. En nombre de todas las personas que integramos la Mutual Grupo Buenos Aires, te agradecemos de todo corazón y te esperamos pronto, ¿eh? Vamos a organizar un nuevo webinario. Muchas gracias, gracias. Y aquí veo a mucha gente querida, a Tokia también, a Jennifer. Así que comparto la presentación, se la comparto a María, es para ustedes y estamos en contacto y nos permitimos seguir ejerciendo nuestros derechos e ir caminando con nuestros compañeros en la despatriarcalizada. Ahora sí que Muy a todos bien, nos viene bien. Bueno, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Chao.